Los procesos cognitivos básicos y complejos. ¿Qué son los procesos cognitivos? Un proceso cognitivo es aquel que nos permite procesar la información que nos llega a través de los sentidos. Esto es una forma de decodificar estos datos para que signifiquen algo para nosotros. Ahora bien, es relevante señalar que no todos los procesos tienen la misma complejidad. Lo cierto es que algunos procesos los compartimos con los animales, mientras que otros son exclusivos de nuestra especie. Esto es relevante porque es ahí donde se marca la diferencia. En consecuencia, se realiza una clasificación entre procesos de cognición básicos y superiores. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos son dos: procesos cognitivos simples y procesos cognitivos complejos. Los procesos cognitivos simples. Un proceso cognitivo básico o simple es condición sine qua non para el posterior procesamiento de información. Dicho de otra manera, sin este proceso es imposible que en el futuro se desarrollen procesos superiores. Estos procesos son la sensación, percepción, atención y memoria. Sensación. La sensación es el proceso más básico que existe, porque básicamente supone registrar información a través de los sentidos. Esto es a través de la vista, olfato, gusto, tacto y oído. Ejemplo. Por medio del sentido de la vista podemos observar una gran cantidad de escenas visuales que nos permiten conocer nuestro entorno, objetos, personas, signos, símbolos, etc. Percepción. La percepción es fundamental porque sirve para dar forma a las sensaciones que llegan por medio de los sentidos. Esto significa que sin sensación no habrá percepción, y es normal porque supone un estadio mayor de evolución. Hay ocasiones en las que la sensación y la percepción se tratan en conjunto. La realidad, sin embargo, es que una misma sensación puede dar lugar a percepciones distintas, según el contexto. Lo recomendable es tratarlas por separado y tener en cuenta que no siempre coincide. Ejemplo, nuestro sentido del oído nos permite escuchar una gama amplia de sonidos existentes en nuestro entorno: sonidos, volumen, timbre, etc. La atención supone concentrarse en determinados sentidos, dejando de lado otros. En definitiva, también se podría hablar de concentración. Esta cuestión es común a todas las especies. Resulta fundamental para la supervivencia. Un ejemplo es el de la lectura o el estudio, donde se obliga a potenciar la vista sobre otros sentidos. La atención es imprescindible para conseguir las metas que nos propongamos. Hay que señalar que centrarse en un sentido no implica eliminar los demás. Significa simplemente que los otros quedarán en su nivel básico y se concentrarán las energías en una cuestión concreta. La memoria. La memoria es el proceso que nos permite almacenar información pasada para utilizar en el futuro. Este proceso varía en función de la especie, pero en los humanos puede durar varios años. La memoria puede dividirse a su vez en memoria a corto y largo plazo. Uno de los elementos que nos distinguen de los animales es que por lo general su memoria es reducida. Sin embargo, nosotros podemos mantener el recuerdo de un evento durante varias décadas, aunque éste se vuelva menos exacto. Eso sí, el envejecimiento y la destrucción celular hacen que esta cualidad se pierda. Este es el problema de las demencias. Uno de los síntomas precoces del Alzheimer es precisamente la pérdida de memoria. Ejemplo, algunos ejemplos de lo que sería la memoria sensorial es cómo percibimos un olor en el ambiente, y este nos hace recordar algún suceso que nos aconteció en el pasado, que fue significativo para nosotros. Otro ejemplo puede ser cuando escuchamos alguna canción y esta nos hace recordar a alguna persona o un evento en específico que nos haya marcado de cierta manera. Procesos cognitivos complejos.
Los procesos cognitivos complejos es un proceso superior, es aquel que se ha ido desarrollando a partir de los básicos. Supone un grado más elaborado y son los que nos distinguen como especie de las demás. En este apartado se incluye el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. El pensamiento. El pensamiento supone un grado de evolución superior porque implica relacionar varios conceptos que tenemos almacenados. Para entenderlo mejor, el pensamiento engloba las ideas formadas por la mente. El pensamiento nos permite juzgar, analizar y realizar deducciones en base a esa información. Además nos permite crear nuevos conceptos. Ejemplo, cuando queremos tomar la decisión de qué carrera universitaria estudiar, comenzamos a organizar nuestras ideas y a tener pensamientos en donde analizamos los pros y los contras que tendrían a optar por una determinada carrera y no por otra. Finalmente tomamos la mejor decisión que se apte a nuestra forma de ser y a los objetivos que pretendemos lograr en la vida. El lenguaje es la representación del pensamiento mediante gestos, palabras o escritos. La realidad es que las formas más elaboradas del lenguaje, como los idiomas o la escritura, son resultado de nuestra evolución. El lenguaje se adquiere mediante aprendizaje, generalmente por la imitación. El lenguaje es la representación del pensamiento, mediante gestos, palabras o escritos. La realidad es que las formas más elaboradas del lenguaje, como los idiomas o la escritura, son resultados de nuestra evolución. El lenguaje se adquiere mediante aprendizaje, generalmente por imitación. La inteligencia. La inteligencia es el grado supremo de desarrollo cognitivo. Es aquella habilidad que te permite aprovechar al máximo tus demás cualidades y aumentar su rendimiento. Tradicionalmente se ha ido dando importancia a una sola variedad de inteligencia, la lógica matemática. Hoy es la análisis de la inteligencia del multidisciplinaria. El desarrollo del concepto de la inteligencia múltiple de parte de Howard Gardner ha permitido que se favorezca el cultivo de nuevas habilidades. Los procesos cognitivos son fundamentales para entender para que nuestra especie funcione como funciona. Por lo tanto, es interesante conocerlos ya que constituirán un elemento impredecible para el estudio de la psicología. Ejemplo, una persona puede tener muy desarrollada la inteligencia musical, por lo que es capaz de aprender más rápido y leer mejor las notas musicales, así como aprender a tocar uno o más instrumentos musicales. Sin embargo, no tienen muy desarrollada la inteligencia interpersonal, así que tienen problemas a la hora de relacionarse con las demás personas debido a que cuentan con pocas habilidades sociales. Gracias.